Bienvenidas y bienvenidos. Espero que se encuentren bien. Me llamo Alicia Tung y tengo el placer de saludarlos abriendo nuestro primer encuentro dentro del ciclo de la poesía polaca. Los encuentros literarios están organizados por la Embajada de la República de Polonia en Buenos Aires y la Asociación Cultural Argentino-Polaca. Quisiera informarles que este encuentro está grabado. Me gustaría dar la bienvenida a nuestros disertantes, a nuestro público y pedir a la señora embajadora Alexandra Piątkowska las palabras de apertura de nuestro ciclo. Buenos días a todas y a todos, esos que les encanta poesía y literatura polaca y esos que quieren estar con nosotros, conocer grandes nombres de los poetas polacos y acercarse a Polonia. En 2007, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la ley instituyendo la Semana de la Cultura Polaca en Buenos Aires en la segunda semana del mes de septiembre cada año. Y ahora, gracias a muy buena cooperación entre la Embajada de la República de Polonia en Buenos Aires y la Asociación Cultural Argentino-Polaca, aprovechamos esa fecha y organizamos ciclo de 4 encuentros con los grandes poetas contemporáneos del siglo XX. Partimos de Czesław Miłosz para conocer después Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert y Adam Zagajewski. En nuestros encuentros van a participar los especialistas de la literatura, traductores, profesores de Polonia, Argentina y España. Déjenme presentarlos. Disertantes de Polonia, Krzysztof Czyżewski, el presidente del Centro Internacional de Diálogo en Krasnogruda, Michał Rusinek, el secretario de Wisława Szymborska, el presidente de la Fundación de Wisława Szymborska, escritor y poeta. De Argentina, María Malusardi, poeta, escritora, periodista cultural y docente. Y Eugenio López Ariasó, doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, profesor a cargo de la Cátedra de Literaturas Eslavas en la misma universidad. Y de España, Xavier Farré, poeta y traductor de muchas obras de Czesław Miłosz, Adam Zagajewski, Zbigniew Herbert y Wisława Szymborska, Mirosława Parandowska-Kowas, la directora del Instituto Polaco de Cultura en Madrid, y Iwona Zielińska-Sąsiada, la coordinadora de proyectos literarios del Instituto Polaco de Cultura en Madrid. Agradezco mucho el apoyo de señora Maja Zagajewska y señora Maja Jeduszycka, la presidenta de la Fundación de Zbigniew Herbert. Espero que este ciclo sea el primero y que continuémoslo en año que viene. Bueno, no hay más de añadir, que lo disfruten. Ahora quisiera pedir a la señora Karolina Barmuta que nos presente brevemente la biografía de Czesław Miłosz. Bueno, hay muchas palabras que se podría decir de Czesław Miłosz, pero principalmente fue poeta, traductor, escritor polaco, ganador de Premio Nobel de Literatura en 1980. Pertenecía a la generación de los Columbes, ya que nació en 1911, como también fue miembro del grupo Żagary. Debutó como escritor en 1930, publicando en esa década 2 volúmenes de poesía, 3 inviernos y poemas sobre el tiempo congelado. Trabajó en Polskie Radio y en el servicio diplomático de la Polonia Popular desde 1945 a 1951. En 1960 se trasladó a Berkeley, en Estados Unidos, y desde 1961 fue profesor de lengua y literatura eslava. Durante su estancia ahí escribió sobre todo poesía. De temática muy variada, la obra más apreciada de esa época fue concerniente a la política. En la República Popular Polaca fue oficialmente reconocido como un traidor de su patria y despreciado por la Unión de Escritores Polacos. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1980. En los años 90
Tras la transición pacífica de Polonia del comunismo a la democracia, el poeta volvió a vivir en su país y se instaló en Cracovia, donde falleció el 14 de agosto de 2004 a los 93 años. Vivía en Cracovia, ahí podemos apreciar la entrada a su edificio donde tenía su departamento. Es considerado uno de los grandes poetas del siglo XX, porque su obra universalista es perfectamente comprensible en todos los idiomas. Mantiene la visión del mundo del niño ante la naturaleza y el mundo, pero también expresa la desazón del adulto al descubrir que es un juguete en el curso inexorable de los tiempos. En su madurez, el tono de su poesía se hace por momentos más metafísico y dolorido. Su poesía expresa la existencia del hombre del siglo XX al ser anónimo de las grandes ciudades, integrando religión y la vida social, patriotismo y confianza en el ser humano. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Ahora, desde Polonia, sobre Czesław Miłosz va a hablar el señor Krzysztof Czyżewski, el presidente del Centro Internacional de Diálogo en Krasnogruda. Su charla es en polaco, pero tenemos los subtítulos en español. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam z Dworu Miłosza i Międzynarodowego Centrum Dialogu, które mieści się tutaj już od 10 lat. I chciałbym Państwu powiedzieć kilka słów na temat Czesława Miłosza jako człowieka pogranicza, co określa go zarówno jako człowieka mającego korzenie w tej części świata, ale też jako pisarza, filozofa. Obecność granic, ich przekraczania zarówno w jego losie biograficznym, jak i w twórczości ma bardzo duże znaczenie. Miejsce, z którego do Państwa mówię, to Krasnogruda, miejsce rodzinne od strony matki Czesława, Weroniki z Kunatów. Tu było ich gniazdo rodzinne i jeden z braci, dziadków Czesława Miłosza, Zygmunt, przeprowadził się stąd w XIX wieku w głąb Litwy do Szetejn i tam nad Niewiarzą Czesław Miłosz się urodził. Wtedy, żeby pojechać tam, nie musiał przekraczać żadnej granicy. Wcześniej to był obszar Wielkiego Księstwa Litewskiego, potem zabór rosyjski, niedaleko stąd była granica pruska. Ale dzisiaj jest u nas tutaj takie wzgórze, jeżeli bym się na nie wspiął i byłaby dobra pogoda, to widziałbym Rosję, Kaliningrad stąd, widziałbym na wyciągnięcie ręki zaledwie 2 kilometry stąd jest granica z Litwą, nieopodal jest granica z Białorusią i Polska, także można zobaczyć tutaj 4 kraje, które to granice jednak, co ważne, są świeżymi po I wojnie światowej i to był już dla Czesława Miłosza i jego tradycji, z której się wywodził nowy świat państw narodowych. Tych granic nigdy wcześniej tutaj nie było. Kiedy Miłosz był uczniem gimnazjum Zygmunta Augusta w Wilnie, a potem Uniwersytetu Stefana Batorego i przyjeżdżał tutaj do swoich ciotek, Kunatówien, to właściwie nie przekraczał żadnej granicy w międzywojennym okresie, międzywojniu. Wilno było częścią Rzeczpospolitej. Jechał pociągiem z Wilna do Grodna i potem żydowskimi furmankami był przywożony do dworu w Krasnogródzie. Otóż co to nam mówi o człowieku pogranicza? Otóż splątane korzenie nakładające się na siebie granice, języki, kultury. Ten splot był bagażem, który Czesław Miłosz niósł przez całe życie. Z jednej strony bolesnym, bo to były ślady konfliktów, podziałów, nacjonalizmów, ideologii, które dzieliły ludzi i dzieliły kraj, który kiedyś był wspólny i dzieliły kulturę, która była kiedyś wspólna. Ale z drugiej strony odnoszą nas właśnie do tego, co kiedyś było wspólne. Bo pogranicze to nie jest tak, jak my definiujemy sobie to słowo teraz, właśnie w tradycji miłoszowej. To nie jest obszar
przy granicy państwowej jakiegoś państwa narodowego. To nie jest kraina, tak jak się określa to na Bałkanach na przykład. Pogranicze to jest obszar, w którym różni ludzie, mówiący różnymi językami, mający różne tradycje religijne i kulturowe, żyją razem. W jednym miasteczku, w jednej małej ojczyźnie. I granice pogranicza są w środku, wewnątrz tego świata. Dlatego tak ważne jest przekraczanie, sztuka budowania mostów. Miłosz by powiedział, budowania tkanki łącznej. To jest to, co stanowi o zdrowiu i sile duchowej naszej kultury i naszego organizmu. Jeżeli zaczynamy chorować na tkankę łączną, umieramy. I postawa Miłosza, właśnie jako człowieka pogranicza, to jest postawa, która będzie zawsze dążyła do tego, żeby odrodzić spójnie, żeby odrodzić to, co było wspólne, zwłaszcza w wymiarze duchowym, kulturowym, a co zostało przez historię porozcinane na osobne kawałki, przez nowe granice, przez konflikty, przez wojny i przez traumatyczne pamięci, które tutaj są ciągle kultywowane. Miłosz był z tego świata, o którym Józef Mackiewicz, inny wybitny pisarz z Wilna, mówił, że domaga się dziedziców całości, spadkobierców całości. Tego świata Wielkiego Księstwa Litewskiego jako wspólnoty duchowej, która została utracona. Były próby po I wojnie światowej, żeby odtworzyć federację wielonarodową na tym pograniczu. Tak zwani krajowcy wileńscy, którzy wierzyli, że powstanie tutaj państwo wielonarodowe, wspólnie gospodarzone przez Polaków, Litwinów, Białorusinów, Żydów. Ale wtedy, w dobie szalejących nacjonalizmów, to była utopia i traktowano ich jako nierealistów. Teraz my do tej tradycji odnosimy się jako do żywego, ważnego dziedzictwa. My, nowi mieszkańcy Unii Europejskiej, mieszkańcy Nowej Polski, Nowej Litwy. Tej granicy teraz dzięki Unii Europejskiej już znowuż nie ma. Jest jeszcze granica z Rosją i granica z Białorusią i wierzymy, że kiedyś one też się otworzą i że na nowo przywrócony tu zostanie obszar współistnienia ludzi i tworzenia jakby wspólnej kultury. Ale fakt, że Miłosz się uważał właśnie za dziedzica, spadkobiercę całości, oznaczało, że widział siebie jako gospodarza na obszarze szerszym niż tożsamość etniczna, niż jedna czy druga religia, prawda, czy jedna czy druga granica państwowa. Był otwarty na współpracę i dialog z Litwinami i z innymi naszymi sąsiadami. To nie jest przypadek, że Miłosz stał się tak ważnym współpracownikiem Jerzego Giedroycia i paryskiej kultury i tego środowiska, które wypracowało tą koncepcję nowej mapy przyszłej Europy pokomunistycznej, która zapowiadana była przez nich i też im często nie wierzono. Uznawano, że ten świat zimnej wojny będzie trwał bardzo długo, ale oni wierzyli, że on się skończy, że ten 89 rok rzeczywiście przyjdzie i przyszedł. I my byliśmy już wtedy przygotowani dzięki pracy kultury paryskiej na dobre sąsiedztwo z naszymi wschodnimi sąsiadami. Nie mieliśmy już tych radykalnych pomysłów, takie, które potem zapaliły byłą Jugosławię do okrutnej wojny o to, co jest nasze, prawda? Czy Kosowo jest nasze, czy Wilno jest nasze, czy Lwów jest naszy. Dzięki pracy środowiska paryskiej kultury nie tylko potrafiliśmy zrezygnować z dawnych obszarów Jagiellońskiej Rzeczpospolitej, obojga narodów, prawda? I uznać, że narody takie jak Litwa, Białoruś i Ukraina mają prawo do
do bycia osobnymi, niezależnymi państwami. Nie tylko to uznać, ale pomóc, również zaangażować się w pomoc na rzecz niepodległej Litwy, Białorusi czy Ukrainy na tym akurat pasie pogranicza. Więc to nie jest przypadek, że Miłosz był ważnym współpracownikiem Jerzego Giedroycia i że jego dziedzictwo właśnie jako człowieka pogranicza w tym się sprawdzało. Ale chcę też powiedzieć, że ta lekcja pogranicza czyniła Miłosza myślicielem ważnym dla współczesnego świata. Jego książka Rodzinna Europa, napisana w końcu lat 50., jest niezwykłą książką jak na czas zimnej wojny. Sam tytuł jest bardzo trudny do przetłumaczenia na zachodnie języki. Często się tłumaczy Mija Europa, Otra Europa, Inna Europa, Moja Europa. Ale rodzinna to jest słowo, które obejmuje właśnie całość. Miłosz napisał ją dla czytelników zachodnioeuropejskich, przekonany, że ci we Francji, ci we Włoszech, ci w Niemczech, w innych częściach Europy Zachodniej nie będą pełnymi Europejczykami, dopóki nie będą mieli wiedzy o Europie Środkowo-Wschodniej, o losie narodów, kultur, stąd się wywodzących. Więc bycie Europejczykiem dla Miłosza znaczyło znowuż spadkobiercę całości. Francuz, który nie wie o całości Europy, ciągle jeszcze nie jest do końca Europejczykiem. I ta niezwykła książka o współistnieniu kulturowym, kultury, która właściwie jest spoiwem. Miłosz w tej książce nazywa się Grekiem, wędrującym z jednego miasta do drugiego i właściwie wprowadza w świat, bogaty świat historyczny i kulturowy tej części Europy. Ona się stała również dla nas, dla mojego pokolenia, na przykład ważną książką, nie tylko dla zachodnioeuropejczyków, bo my takiej wizji wspólnej Europy, europejskości, która jest związana z tym pograniczem, z etosem ludzi dialogu, właśnie ludzi pogranicza, nie znaliśmy w komunistycznej Polsce, prawda? Ona też, te nasze lekcje historii z tamtego okresu pełne było wiedzy o nienawiści, konfliktach, wrogach i zawsze budowaliśmy swoją tożsamość na zasadzie odcięcia się od wroga, tego, który jest po sąsiedzku, prawda? I w tym sensie żeśmy się wyodrębniali jako państwa, narody, społeczeństwa. A Miłosz mówił o tkance łącznej. Miłosz mówił o rodzinnej Europie, o tym, co nas spaja, o kunszcie, rzemiośle budowania mostów jako bardzo ważnym laboratorium pracy współczesnego człowieka. I tak naprawdę tym się zajmujemy w Międzynarodowym Centrum Dialogu. Często nazywamy to miejsce Akademią Budowniczych Mostów i mieliśmy to szczęście, że Miłosz żył wystarczająco długo, żeby tu powrócić w latach 80. i 90., że razem z nim mogliśmy tworzyć tą ideę Międzynarodowego Centrum Dialogu i że on stał się patronem tej pracy dla ludzi z bardzo różnych pogranicz świata. Właściwie przyjeżdżają tutaj studenci, naukowcy, dziennikarze, pisarze z wszystkich kontynentów. Staramy się odrodzić tą kompetencję, tą filozofię dialogu i tą sztukę budowania mostów właśnie w duchu ludzi pogranicza, takich jak był Czesław, jakim był Czesław Miłosz. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam do Międzynarodowego Centrum Dialogu, do Krasnogródu, do Dworu Miłosza. Może kiedyś będzie taka szansa, żebyśmy spotkali się w realu. Ahora vamos a la traducción. El señor Javier Farre es poeta, traductor del polaco y del esloveno. Trabaja en la Universidad Jagiellonica de Cracovia. Ha traducido a obras a autores como Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Adam Zagajewski y Olga Tokarczuk. Ha publicado 5 tomos de poesía y un libro de ensayos sobre poesía y sus relaciones con la identidad, el destierro y el holocausto. Señor Farre, ¿cómo era la traducción del polaco al español? ¿Cuáles desafíos tuvo que enfrentar? La palabra es suya. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación de la Embajada y de la Asociación
cultural argentino-polaca. Para mí es un placer estar aquí y poder hablar un poco sobre, en este caso, concreto los aspectos de la traducción de Czesław Miłosz o de la obra de Czesław Miłosz. Yo empezaré enlazando con lo que ha dicho Krzysztof Czyżewski acerca del título de Rodzinna Europa, es decir, de este libro que también traduje y que en los subtítulos precisamente ha aparecido Mi Europa, la traducción en español es así. Esta es una solución en el fondo de compromiso. Mi opción primera siempre había sido Mi Europa familiar. Por razones lingüísticas, por razones de exigencias del propio español, aquí necesitamos un determinante. Podría ser un posesivo, puede ser un artículo, en este caso indeterminado, una Europa familiar podría ser, pero necesitamos aquí un determinante, esto es seguro. Y lo más probable es que utilicemos el posesivo, con lo cual sería Mi Europa familiar. El otro título que aparece también allí, Otra Europa, es la versión anterior que se hizo del libro, que se tradujo precisamente del francés. En francés tiene ese título. Y curiosamente, en cuanto a lo que decía Krzysztof Czyżewski, para mí esa visión de poner el título de Otra Europa, aparte que cambiaba bastante el sentido original, lo que daba es una visión completamente centralista desde la parte de Francia. Es decir, vamos a mirar a esa otra Europa que a ver qué es, ¿no? Y esto ya nos indica mucho de cómo es la posición de Czesław Miłosz dentro de la literatura contemporánea, que es un autor completamente central, pero a la vez incómodo porque está situado en esa zona bastante desconocida, que él mismo también ya hizo referencia en su discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura. Voy a comentar un poco sobre la traducción de los poemas y las obras ensayísticas de Miłosz. En primer lugar, podríamos decir que en Miłosz hay dos etapas bastante diferenciadas, o incluso podríamos decir tres. La primera, la señora Carolina Bermuta ya lo ha comentado cuando ha dicho en los años 30 publica los dos primeros libros, todavía en esa época de digamos, de las vanguardias en cierta manera, de los Jagare de Lituania. Y allí tenemos un lenguaje muy elaborado, con una forma muy concreta, muchos elementos clásica que rompe con esta visión de las vanguardias y con una imaginería absolutamente llena de elementos bastante, en algún momento extraños, casi surrealistas, catastrofistas, de hecho, porque esta era la generación a la que también pertenecía. Esta sería una primera etapa. Después hay la ruptura de la guerra mundial, todos los avatares que él vive durante la guerra mundial en Polonia, el cambio de poética que se hace mucho más claro, pero hay diferentes voces, ahora hablaremos también de esto, y después el otro cambio es cuando él parte hacia el exilio, primero a Francia, después en los Estados Unidos, y especialmente en los Estados Unidos cuando se empieza a traducir su obra al inglés y él mismo es uno de los traductores de esa obra. ¿Qué es lo que ocurre en esta tercera etapa? En esta tercera etapa hay una simplificación porque cuando estamos hablando de Miłosz en polaco y Miłosz en inglés, estamos hablando de dos poetas que a veces son bastante diferentes, incluso diría que muy diferentes en cuanto al uso del lenguaje. Hay una simplificación
para que el discurso sea más claro. Esto lo que provoca es que en la propia obra de Miłosz también se llegue cada vez más a una simplificación también en polaco. Seguramente también la distancia que hay con el país, es decir, el no tener un contacto tan directo continuamente también lo puede provocar. Finalmente, después cuando vuelve a Polonia, en los últimos libros hay en algunos puntos, en algunos momentos que vuelve a ese formalismo que tenía en la primera etapa. Con lo cual lo que podríamos decir es que hay desde la complejidad de los primeros libros hacia la sencillez, el despojamiento en los libros posteriores. También en esta segunda etapa es cuando estamos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Czesław Miłosz publica en 1945 el libro Salvación y después toda una serie de libros. Podríamos hablar aquí hasta los años 70, podríamos llegar a esta segunda etapa. Aparece lo que un crítico, uno de los mayores críticos polacos, Jan Błącki, calificó como la polifonía en Czesław Miłosz. Es decir, una multiplicidad de voces, que a veces esta polifonía es un concepto que tenemos bakhtiñano, pero que aplicaba a la narrativa, especialmente o principalmente a Dostoyevsky. Y aquí lo que tenemos es que hay toda una serie de voces en los diferentes poemas que se van superponiendo en varias de sus obras, hasta que llega al punto máximo, cuando es desde donde sale el sol hasta donde se pone, que es el mayor poema de Czesław Miłosz, que podríamos decir que es una correspondencia de la tierra baldía de T.S. Eliot. En cierta manera, aquí tenemos toda esta polifonía y precisamente el nombre de Eliot no es gratuito, porque Czesław Miłosz fue el traductor de La tierra baldía al polaco y además es uno de los principales introductores de la línea anglosajona en la poesía polaca, que antes estaba determinada principalmente por la línea francesa, como muchas otras literaturas. Entonces lo que tenemos es esta superposición de voces y una serie de influencias que van apareciendo. Entre estas influencias o entre estas otras voces también podríamos decir, aparecen por una parte T.S. Eliot, que ya he comentado, por otra parte Walt Whitman, de quien traduce también bastantes poemas e introduce en su propia obra, en los libros que él publica como propios de poesía, el versículo de la Biblia y también en algunos aspectos William Blake. William Blake, o la huella principal de William Blake, se ve en el poema El mundo, un poema ingenuo, que es ese ciclo de 20 poemas que publicó en el libro Salvación, que es la visión metafórica de lo que es toda la guerra mundial, la guerra que él va a estar asistiendo, la guerra mundial, desde la visión de unos niños. Por otra parte, vamos aquí añadiendo diferentes capas a todo lo que son las voces de Czesław Miłosz. Por otra parte, ya en el libro, en el año 1969, Czesław Miłosz publica el libro Miasto bez imienia, Ciudad sin nombre,
que hace referencia precisamente a la ciudad de Vilna, Vilnius, Vilno, que tiene todos los nombres por los cambios de frontera y entonces no llega a tener ningún nombre. Y en ese libro publica el poema Ars Poetica. Ars Poetica es un poema, podríamos decir, programático de la obra de Miłosz, donde principalmente dice que quisiera ampliar las fronteras del verso. Todos estos elementos, entonces lo que hace aquí es una ruptura con lo que son toda una serie de las formas tradicionales. Alarga también el verso, como hemos visto a través de los versículos, pero que son elementos que va recogiendo. Y todos estos elementos son los que se tienen que tener o se deberían tener en cuenta a la hora de poder traducir la obra de Czesław Miłosz. Tenemos todos estos elementos y después también esta voz que está por encima de las otras voces en el fondo. Es decir, cuando nosotros cogemos un poema de Czesław Miłosz, es un poema que automáticamente podemos identificar con su propia poética. A la vez tiene estas voces, esta polifonía dentro de la propia construcción. Y encontrar este equilibrio es uno de los puntos principales. Finalmente, por otra parte, en cuanto a la poesía, se podría hablar de que es muy curioso porque es uno de los poetas menos líricos que tenemos en la tradición polaca. Muchas veces dentro de la tradición del romanticismo, que es la tradición que solidifica toda la literatura polaca, podríamos decir contemporánea, tenemos a los tres grandes autores que son Mickiewicz, Słowacki y aquí aparece después Norwid. Es decir, Norwid es un poco posterior. ¿Qué es lo que ocurre? Mickiewicz y Miłosz eran de Lituania, pero los referentes de Miłosz no son directamente Mickiewicz. A veces él ha comentado su predilección por Słowacki, pero en el fondo, de donde sale la propia tradición de Miłosz es de Norwid, es decir, de un discurso completamente intelectual, llegando a reflexiones filosóficas dentro del poema y construido dentro de un encaje que sería este elemento lingüístico poético. Pero como digo, despojado de los elementos que podríamos decir más líricos dentro de la poesía. Esta, a veces, cierta aridez en la voz también es otro de los elementos que, en cierta manera, yo he intentado conservar en la traducción al español. Después, ya para terminar, podría comentar los aspectos del ensayo y la poesía en la obra de Miłosz. Esto lo comentaré con más detenimiento cuando hablemos de Zbigniew Herbert, porque allí sí que hay una diferencia bastante marcada. En el caso de Miłosz no existe tal diferencia. Sí existe en el caso de que los ensayos son de carácter muy variado. Tenemos principalmente aquí, voy a hablar de dos ensayos, son Rodzinna Europa, es decir, mi Europa, tal como finalmente se tradujo, y Zniewolone Umysł, es decir, la mente cautiva. La mente cautiva es un ensayo de carácter político directamente, mientras que Mi Europa es un ensayo donde tenemos varios géneros allí o varios elementos mezclados.
Y entonces allí, en mi Europa, la voz es mucho más cercana a la poesía del propio Miłosz que no en La mente cautiva, donde es de una manera mucho más, podríamos decir incluso en algún momento casi académica. En el fondo, para terminar, lo que me interesaba era que en la poesía de Miłosz, en la traducción, se vieran todos estos planos o se pudieran percibir que allí hay toda una construcción especialmente de voces que hace que esta poesía sea completamente particular, única y que esté completamente diferenciada de cualquier otro tipo de discurso poético. Muchas gracias. Hablamos mucho sobre los poemas de Miłosz y ahora podemos disfrutar de la lectura. La señora Barbara Kamiński va a presentarnos algunos poemas. Muchas gracias, Alicia. El poema que voy a leer es En mi patria. En mi patria, a la que jamás volveré, hay un lago inmenso en medio del bosque y nubes anchas, deshechas, hermosas. Lo recuerdo al echar la mirada hacia atrás. Y el murmullo de aguas quizás en un atardecer oscuro, y el fondo de hierba espinosa cubierto, el grito de gaviotas negras, lo rojo de los atardeceres fríos, el vehemente silbido de las zarcetas en lo alto. Duerme en mi cielo ese lago de espinas. Me inclino y veo allí al fondo el brillo de mi vida y aquello que me aterra. Está allí hasta que la muerte me configure por los siglos. Varsovia, 1937, del poemario El Rescate, 1945. Gracias, Pasha. Ahora me gustaría preguntar a nuestros disertantes de Argentina qué es lo interesante, lo llamativo, lo importante de la poesía de Czesław Miłosz para la literatura argentina. La señora María Malusardi es poeta, periodista y docente que escribe sobre la literatura y poesía en la revista Caras y Caretas. Además, dicta la materia taller de entrevista en la carrera de periodismo de taller Escuela Agencia. María, la palabra es suya. Muchas gracias por esta invitación a la embajadora, a la Embajada de Polonia, y bueno, el resto de las personas que participan aquí. Bueno, yo me armé un apunte como para poder decir algo. Lo mío va a ser más emotivo que otra cosa, ¿no? Porque yo voy a hablar más desde un lugar de poeta. Quisiera antes que nada, bueno, agradecerle a Alicia por invitarme a compartir este encuentro. Cuando Alicia y yo hablamos de mi pasión por los artistas polacos, como, disculpen la pronunciación, pero yo lo hago al modo, digamos, sin conocer la lengua, ¿no? Kieślowski, Kantor, y mi admiración particular también por Kapuscinski, como el periodista, además de los poetas que homenajeamos en este encuentro. Le advertí sobre mi desconocimiento absoluto de la lengua del polaco, y ella me dijo que quería alguien que hubiera leído la poesía desde su ser poeta, entonces por eso estoy aquí. Quisiera también agradecerle a Javier Farré, que bueno, disfruté muchísimo lo que dijo, porque es un gusto conocerte, Javier, porque en realidad, bueno, yo te conozco como traductor, y para mí hubiera sido imposible leer a estos poetas que hace años que los leo, sin tu trabajo, que me parece exquisito. Así que es un poco también estar delante tuyo, es como estar frente a Miloš, porque me lo has traído. Así que bueno, también Eugenio, que sé que es una persona muy, muy prestigiosa en
sobre la literatura polaca y rusa, eslavas, ¿no? En general. Bueno, yo me disculpo por mis pronunciaciones, ¿no? Pero lo voy a pronunciar como me surge. No solo no sé el polaco, sino que soy incapaz de leer poesía en otra lengua, como considero debe ser leída la poesía. La poesía exige una entrega y abertura que se adelanta al sentido y lo supera. Por lo tanto, considero que para leer poesía en otro idioma, debe sentirse el idioma como propio, y un poco más inclusive. Por lo tanto, leemos poesía traducida de manera profana. Traicionamos a un nivel mayor del que traicionamos cuando leemos en nuestra propia lengua. Porque leer implica una traición, porque leer siempre es traducir, y esto es lo que hace de la lectura una experiencia singular, única e irrepetible. Sin embargo, me propongo en este primer encuentro hacer una defensa de este contrasentido que es la traducción, y más aún cuando lo que se traslada es un poema. Soy ante todo lectora y lectora de poesía, es una prioridad para mí. Y sostengo que la traducción de la poesía es un contrasentido porque es un género en el cual la literalidad es prácticamente inexistente y el significante se alza como una campana ciega. Pero sin duda esto podrán profundizarlo, bueno, ya Javier ha hablado de esto, ¿no? Y seguramente Eugenio agregará algo más también. Leo como poeta, esto significa salvajemente, pero también intersticialmente. Leo ese más allá que el poema nos depara con su luz redentora y su oscuridad de naufragio. La poesía es lenguaje, y la poesía es más allá del lenguaje. Entre ambos lugares existe una zona impalpable pero posible. Ahí aparece la experiencia poética. Y ahí es donde creo que la traducción hace su milagrosa aparición. Sepan disculpar la palabra milagrosa, puesto que la poesía, como se sabe, no es ajena a la idea de lo sagrado. Han trabajado alrededor de esta idea Octavio Paz, Henri Mechonic e inclusive otros poetas desde su propia poesía, como José Ángel Valente o Olga Orozco aquí en la Argentina. Lo que es motivo del conocimiento poético no está en la superficie, sino en el fondo de las cosas, escribe Milosz. Leo a Milosz para despertar y sobrevivir, y para abandonar lo que comprendo y no soporto, puesto que un poeta como Milosz nos conduce hacia esa zona que también describe Rilke en la primera de sus elegías de Aduino, pues lo bello no es más que el comienzo de lo terrible. Y Milosz dialoga, no hay lengua que baste para la belleza. Leo a Milosz porque me dice que toda la tierra es como un poema y le creo, y me invita a su reunión onírica. Es de esos poetas que acompañan y desnudan la belleza para que podamos retenerla en los ojos de nuestra ausencia. Hay poemas con los cuales conversamos a gusto, hay poemas que se nos resisten y desde esa resistencia enmudecemos de dicha. Hay poemas que nos enseñan desde la distancia y la perturbación. Hay poemas que nos refractan y nos expulsan. Hay poemas que nos hacen temblar y otros que nos desmigajan. Y hay poemas que nos invitan a acompañar el compás del mundo, congraciándonos con él desde sus ruinas. En esta categoría pondría a Milosz, la misma en la que ubico a Rilke, a Pessoa, a Cavafis, poetas que animan el desconcierto de vivir. Es la categoría más alta para un poeta. Leo a Milosz porque acude a mi soledad y la comprende. Y me gustaría leer un poema, por supuesto traducido por Javier Farré. Tengo la fortuna de tener la edición de Galaxia Gutenberg. Voy a leer el poema Sentido. Cuando muera, veré el forro del mundo, la otra cara, tras el pájaro, la montaña y la puesta de sol. El significado verdadero que reclama ser descifrado. Lo que no encajaba acabará encajando. Lo que era incomprensible será comprensible. ¿Y si no existe ningún forro del mundo?
Y si el tordo en la rama no es ningún signo, solo un tordo en la rama, y si el día y la noche se suceden sin parar, mientes en el sentido, y no hay nada en la tierra excepto esta tierra, si fuese así, quedaría, sin embargo, una palabra despertada por unos efímeros labios, y que corre, corre, mensajero incansable, en los campos interestelares, en el torbellino galáctico, una palabra que protesta, apela, grita. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ahora vamos al mundo académico para ver cómo se ve la poesía de Czesław Miłosz en Argentina. El señor Eugenio López Ariazu es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, profesor a cargo de la Cátedra de Literaturas Eslavas en la misma universidad, investigador, ensayista, escritor y traductor del inglés, francés, ruso, entre otras lenguas. Y él va a responder a mi pregunta, ¿cómo se ve la poesía de Miłosz en el mundo académico? Eugenio, la palabra es suya. Responder a tu pregunta, bueno, empecemos por ahí. ¿Cómo se ve Miłosz en la universidad? También agradezco que me invitaran para representar de alguna manera a la Universidad de Buenos Aires y en particular a la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo trabajo con la Cátedra de Literaturas Eslavas. Y lo primero que tendría que decir es esto, ¿no es cierto? No tenemos una materia de literatura polaca. Entonces, la literatura polaca está adentro de un conjunto de literaturas eslavas en una cátedra que históricamente solamente daba literatura rusa. Entonces, bueno, desde que yo tomé la cátedra estoy incorporando literaturas no rusas y les agradezco además, bueno, entonces esta oportunidad para seguir haciéndolo. El año que viene vamos a estar viendo Szymborska, en particular con una buena porción de su obra poética, y Miłosz, sin duda, bueno, es un poeta del siglo XX de Polonia, ineludible, que a mí me interesa en particular, y acá, bueno, ya la respuesta es cómo ve la universidad, bueno, cómo lo veo yo, ¿no? En este caso, lo que yo... la orientación que ponga un poco para la materia seguramente es como lo vamos a ver. A mí, Miłosz me interesa muchísimo porque es un poeta del siglo XX, y me parece que el siglo XX es un siglo que todavía necesita ser pensado. Estamos ahí ya en el año 21 del siglo XXI, y todo lo que pasó en el 20 todavía no termina de ser asimilado. Hay un montón de problemas por los que Miłosz pasó, y de una manera que impacta en su obra, como dicen frecuentemente la crítica, produciendo un poeta muy variado, tanto en el estilo como en sus posiciones filosóficas y posiciones políticas. Zagajewski, que va a estar en el cuarto encuentro, decía que le fascinaba el marxismo, odiaba a la derecha nacionalista, después rechazó el comunismo, pero no le atraía el capitalismo, ¿sí? Este produce y más todo lo que se decía antes sobre su posición no nacionalista a favor de una comunidad que me parece interesantísimo y además necesita ser explicado en Argentina de manera especial, porque para nosotros nación y Estado son como sinónimos. Con tener la ciudadanía ya se es parte de la nación argentina. Entonces, este problema, digamos, que han tenido los polacos de tener que mantener una nación cuando el Estado no existió por más de 100 años, es algo incluso difícil de imaginar, ¿no es cierto?, en nuestro contexto. Y Miłosz me parece que tiene una mirada de afuera en sus crisis y en sus cambios, que es muy rica y que nos ayuda a seguir pensando. Fíjense una cita de él, dice: materialismo, ¿cómo no?
con la condición de que sea lo suficientemente dialéctico, es decir, que sepa usar hábilmente el corazón y la cabeza, el alma y el cuerpo, la vida y la muerte, que no evite preguntas sobre las cosas definitivas y considere igual de importantes los argumentos de los creyentes y los no creyentes. Y efectivamente vamos a tener en su obra, me parece, una... contradicciones y cambios que también tienen continuidades. Hay además, él mismo nos da una especie de clave de lectura, me parece, para su propia obra y para la literatura polaca en general, por lo que es además un autor muy valioso para presentar el siglo XX polaco. Él dice en unas series de 6 conferencias que dio en Harvard en 1981-82, fueron publicadas en el 83, en el capítulo 5, en la conferencia 5, sería Ruinas y Poesía, que la poesía polaca estaba, bueno, era europea, digamos, como decían antes, con mucha impronta francesa, hasta la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, la sensación, digamos, del pueblo de haber sido traicionado por Occidente, por el pacto Hitler-Stalin, el gran desencanto, podríamos decir, con la cultura europea que se empieza a sentir como fachada y mascarada, hace que surja otra poesía. Es una poesía de quiebre que ya no es la poesía anterior, ¿no? Podríamos decir una poesía polaca. Él, bueno, esto lo dice y habla mucho sobre Herbert, no me voy a extender sobre eso porque lo vamos a ver, pero les cito 2 frases de la conclusión de este capítulo. Dice, la realidad es jerárquica, solo porque las necesidades humanas y los peligros que amenazan a la gente se organizan solos en una escala jerárquica. Es imposible determinar unívocamente a qué le corresponde la primacía en la escala. Y luego, ¿no? Lo que tenemos acá es que no hay una objetividad. Tiene que haber una búsqueda. Las escalas y los valores son humanos, deben ser creados, buscados, establecidos por las personas. Y esto en un contexto de hecatombe permanente. Dice, lo que nos rodea aquí y ahora no está garantizado. Todo esto podría simplemente no estar. Y el hombre construiría su poesía con los penosos residuos de lo que queda en las ruinas, como hacen los poetas que he citado. Ahora bien, esta visión, que sería pesimista en algún punto, muy dramática, está contrarrestada en la última conferencia, que se llama precisamente sobre la esperanza. Y él se pregunta, ¿no será la poesía una esperanza? Siempre hay desarrollo, hay movimiento, hay cambio, ¿no? Hay devenir, la catástrofe origina una nueva vida y esa vida termina muchas veces inevitablemente en muerte y en catástrofe. Pero la poesía tal vez recupere esa conciencia o esas sensaciones que están inconscientes en las masas de las personas y pueda decir algo más claro sobre los caminos a recorrer. Y dice, cito, el hombre es un elemento que toma conciencia de su no pertenencia a la naturaleza, porque solo el hombre recibió los tesoros de la memoria y de la historia. Fíjense, no pertenencia a la naturaleza. La cultura humana es humana, ¿sí? Y debe ser construida. No hay un mundo nuevamente objetivo afuera que nos diga esto debe ser así porque así es la realidad. Creo que esta posición atraviesa, es una continuidad en toda la obra y es muy rica y da cuenta además de contradicciones. Él mismo dice que hay un quiebre, ¿no es cierto?, que empieza a haber una poesía nueva a partir de la década, después de la Segunda Guerra Mundial y claramente en los años 50, 60, y él mismo sería parte de esto, ¿no? En la poesía anterior, de los años 30, él habla mucho de las fuerzas, tiene una visión que podríamos llamar panteísta. Se ve incluso hasta la década del 50, en el Valle de Lisa, Tomás habla con las fuerzas, todo está atravesado de fuerzas, y estas fuerzas son casi panteístas, ¿no? Dice, a semejanza de las ciudades humanas, por ejemplo, cito, las comunidades arbóreas poseen propiedades inconfundibles, ¿no? En el libro que comentaba Javier, Salvación, del 45, donde
todavía están estas fuerzas, pero de una manera conflictiva. Dice, todo tiene sombra, y lo que no tiene sombra no tiene fuerzas para la existencia, ¿no? Fíjense, de lo negativo, del caos, surge algo positivo. Y en otro poema, que es anterior, pero está en el mismo libro, dice, guárdanos, estrella de la felicidad y la calma. A mí me recuerda esto, y también por todo el tratamiento general de las fuerzas, mucho a Nietzsche. Hay uno de los dictums de Zaratustra que dice, hay que llevar un caos interior para poder engendrar estrellas danzarinas. Y Miloš está haciendo esto, ¿no? Todo el tiempo está tratando de hacer algo con ese caos, de darle una forma, de darle una forma poética. En la década del 50, bueno, él se va, la poesía incluso asume algunos matices políticos, ¿no? Hay un rechazo del Estado total, pero al mismo tiempo hay un compenetrarse con la masa, con la ciudad, con la modernidad, en un poema en que él ve una cara en el subte, en el metro, para los que están en España, que dice que es como una mariposa, un pez, un tallo de una planta, solo algo más misterioso. Es una mujer, la mujer se baja del tren y dice Miłosz, y yo me quedé con la enormidad de las cosas existentes, una esponja que sufre porque no puede llenarse de agua, un río que sufre porque el reflejo de las nubes y de los árboles no es ni las nubes ni los árboles, ¿no? Este desacomodo entre la realidad y la expresión de la realidad, entre cómo pensar y cómo ordenar el mundo, en un flechazo de amor, en una cosa efímera, fugaz, pasajera, dentro de una multitud, adentro del subte de una tecnología moderna, que lo pone en un pie de igualdad con el impacto que tuvo las masas en escritores como Flaubert, a una paseante, Dostoyevsky en sus diarios y sus impresiones en Londres, El hombre de la multitud, en Poe. En los años 60, les voy a citar otro ejemplo hermoso de un nuevo giro hacia un lugar que a veces se lo toma como un poeta moral, ¿sí? A mí no me gusta mucho la palabra moral, me parece que es más un poeta con un profundo sentido ético y una concepción, por momentos clásica, de la poesía ligada al bien. Él dice en Hechizo, hermosa e invencible es la razón humana, que parece contradecir esta posición de las fuerzas anteriores. Dice, hermosa y joven es la filosofía, y en amistad con ella la poesía al servicio del bien. Ahora, en el 68, un poquito más adelante, en un poema que se llama Sí, ¿no? Estoy saltando algunas citas para que no se haga tan largo. Dice, si no puedo alcanzar el paraíso, querría en alguna región del purgatorio liberarme de los fantasmas de la razón. Primero había alabado la razón, posteriormente vuelve a criticarla, volviendo tal vez a cierta sintonía con las fuerzas, pero al mismo tiempo dice, pero en el cuerpo asoman las astillas de la exaltación y de la irracionalidad. Es decir, ni una cosa ni la otra, ¿no? Está tratando de encontrar un equilibrio, está desconfiando de la razón como desconfiaba Goya de los sueños de la razón que generan monstruos, y al mismo tiempo esas astillas de exaltación y racionalidad que tal vez también nos podrían obnubilar y cegar un camino. Él vuelve a decir, la conciencia del hombre es contraria a la naturaleza, en el 2006. ¿Sí? Hay continuidades, hay un afirmarse, nuevamente me parece en cierta cosa de energía panteísta, que es un panteísmo romántico. Como decía Javier, acá vuelve a aparecer Blake. Dice, razón tenía Blake al unir al hombre y lo divino. Ahora bien, esta duda es una angustia. Si el existencialismo del comienzo era panteísta, ahora se hace duda existencial. En uno de sus últimos poemas, y con esto voy a ya redondear mi exposición, dice, se llama ¿Cómo pude? Es del 2003. Y dice, ¿cómo pude hacer tales cosas? Al vivir en este espantoso mundo, al someterme a sus leyes, al jugar con sus leyes. Necesito a Dios para que me perdone, necesito un Dios
misericordioso. Y uno diría, bueno, se volvió místico, la salida que encontró es mística, pero fíjense que él no dice, perdóname Dios mis pecados. Dice, necesito un Dios, como si tal vez no existiera, ¿no? Es una posición que sigue siendo inmanente, no hay una salida, y me parece que es valioso para seguir pensando en nuestro mundo, sin caer, como no lo hace la poesía de él, en una utopía que busque un aseguro en el más allá, en vez de tratar de solucionar los problemas que tenemos en el más acá, ¿no es cierto? Con eso le cedo la palabra a quien siga. Puedo ver que tenemos una pregunta para Javier. ¿La influencia de Whitman en Miłosz genera un diálogo o un puente entre la cultura de nuestra América y la cultura de la Europa del Este? ¿Cuáles podrían ser las paralelas al pensar lo universal y lo local? Es amplísimo lo que pregunta. Sí, mantiene un cierto diálogo. Lo que ocurre es que la visión que tiene Miłosz de Whitman es en cierta manera bastante diferente a la que se ha percibido en América. Cuando digo América estoy incluyendo norte y sur. Es decir, por ejemplo, no solo en Whitman, sino después Whitman pasado a través, por ejemplo, de Pablo Neruda, ¿no? Que también es una visión absolutamente torrencial de lo que es la poesía de Walt Whitman, de buscar lo universal. En el caso de Miłosz es muy particular porque, como bien ha indicado, me han gustado mucho las dos intervenciones de María y de Eugenio. Como ha indicado Eugenio, una de las bases principales de Miłosz es la contradicción. La contradicción a lo largo de toda su obra. Entonces, en él hay, por una parte, la búsqueda de lo más concreto, de lo material, que plasma en el poema, y a la vez la iluminación, a la vez la epifanía. Entonces, lo que hace Miłosz a la hora de recoger a Whitman, por una parte es esta voz, por eso era importante en cuanto a la traducción de encontrar este tipo de cadencia determinada, por una parte, pero por otra parte, lo que él busca más en Whitman es lo concreto, más que lo universal. En 1996, Miłosz publica una antología propia quiere decir que él formó, una antología de poesía universal. Esa antología de poesía universal se titula A Book of Luminous Things, es decir, un libro de cosas iluminadas, ¿no? o luminosas. Después él mismo tradujo este libro al polaco. La primera versión no es la polaca, sino la inglesa. Él mismo lo tradujo al polaco con otro título diferente. En cualquier caso, si estamos en el año 1996, como hemos dicho esto, ya estamos en esa última etapa, esa etapa en que busca continuamente esta iluminación es muy curioso, la iluminación de lo concreto, la iluminación de ese momento particular, que esto lo encuentra precisamente en Whitman. Y si miramos la nómina de poetas americanos que aparecen, otra vez lo mismo, tanto norte como sur. Si miramos la nómina y si miramos donde él estaba más digamos, imbuido, que sería en la poesía anglosajona en este caso, vemos que la selección es muy particular porque no atiende a los criterios de
los poetas que eran más reconocidos en ese momento. Aparecen allí, por una parte, hay una presencia bastante considerable de Walt Whitman, pero después tenemos Kenneth Rexroth, Robert Haas, que fue también traductor de los poemas de Miłosz, y tenemos poetas que principalmente Merwin, también es uno de los principales que aparece en la antología. Tenemos poetas que lo que nos muestran es, por una parte, la naturaleza, el mundo natural americano, que es una cosa que le fascinaba especialmente a Miłosz, y a la vez ese salto a la iluminación. Y esto es lo que intenta buscar en este diálogo con Whitman, con lo cual lo que le interesa es mucho más lo concreto, lo particular, y que ese elemento pueda dar el salto después a una cierta universalidad, pero en este caso ya en la última etapa no podemos decir que buscar la universalidad, como si, por ejemplo, en cierta manera, aunque la universalidad o lo universal en Miłosz siempre está lleno de duda, como también ha indicado Eugenio, en el poema que ha citado, que es Hechizo, precisamente podríamos ver este apunte hacia esa totalidad, pero realmente siempre está marcado por la duda. Curiosamente, que es un poema que esto escribe Seamus Heaney en un ensayo, que él lo leyó con otro poeta, ahora no sé si era Mark Strand o era otro poeta que le leyó el poema, y Seamus Heaney quedó completamente sorprendido, porque dijo, ¿cómo es posible? Él venía de la tradición de Ezra Pound, del ABC de Ezra Pound, es decir, lo que no se tiene que hacer en poesía. Y dice, ¿cómo puede ser que un autor empiece a hablar de el bien, el mal, la belleza, los utilice como sustantivos en un poema contemporáneo después de la Segunda Guerra Mundial, después de los cambios poéticos, y en cambio siga funcionando? Precisamente porque lo que hay allí es también la duda. Es decir, este universal siempre está marcado por la búsqueda y lo que no acaba de encajar. Entonces, lo que intenta siempre contrastar es a través de lo concreto en la obra de Miłosz. No sé si he respondido, pero esta sería la idea que tendría. Para terminar nuestro encuentro, escuchemos otro poema de Miłosz recitado por la señora Bárbara Kamiński. A mi naturaleza. Quédate callada, naturaleza mía, yace callada, porque falta poco. Atravesamos ya las aguas, el día hacia la noche va cayendo. Tras 7 cerros las penas, tras 7 ríos las quejas. Por una causa no revelada, te recibí de los astros, encerrado en la forma y el cuerpo, para que sea este y no otro. Juez y ajusticiado yo era, entregado a tus ironías. No eras tú mi defensa, pues quería estar sin reproche. Versada en callados ardiles, dispuesta al rencor y al odio, llena de veleidad, capricho y desdeño, ¿qué apoyo podrías darme? Del poemario Himno sobre la Perla de 1982, el poema es de 1978, del siglo de poemas 3, Lo oscuro y lo encubierto. Muchas gracias, Basha. Muchas gracias a nuestros oradores y espectadores. Es todo por hoy. Les agradecemos por haber participado en nuestro encuentro. Síganos, por favor, en las redes sociales de la Embajada y de la Asociación. Y muchísimas gracias. Hasta pronto.